Bienvenidos a nuestro canal, Las Maravillas del Tercer Ciclo. Hoy os presentamos un vídeo sobre los polígonos. Pero, antes de empezar, ¿sabéis lo que es un polígono? Un polígono es un plano limitado por líneas poligonales cerradas. Un polígono tiene varios elementos: vértice, lado, ángulo, diagonal y eje de simetría. ¿Lo sabías? El vértice es el punto en el que se unen dos lados consecutivos. El lado es un segmento de la línea poligonal. Un ángulo es el espacio delimitado por dos lados consecutivos. Una diagonal es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Y, por último, el eje de simetría es una línea que divide al polígono en dos partes iguales. Ahora hablemos de qué forma clasificar los polígonos. En primer lugar, nos encontramos a los triángulos, que son polígonos de tres lados. Los triángulos se pueden clasificar de dos formas, según cómo sean sus lados o sus ángulos. Según sus lados, los triángulos se clasifican en tres tipos: equiláteros, son los que tienen todos sus lados iguales, isósceles, los que tienen dos lados iguales, y escalenos, los que tienen todos sus lados diferentes. Según sus ángulos, tenemos tres tipos de triángulos: acutángulos, en los que todos sus ángulos son agudos; rectángulos, aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, y obtusángulos, que son aquellos triángulos con un ángulo obtuso, ángulos de más de 90 grados, pero menor de 180. ¿Qué os ha parecido? Los cuadriláteros también se pueden clasificar de diferentes formas. Por un lado, tenemos a los paralelogramos, que son polígonos cuyos lados opuestos son iguales y paralelos entre sí. El cuadrado, por ejemplo, es un paralelogramo con todos sus lados y ángulos iguales. El rectángulo también tiene sus ángulos iguales, en cambio sus lados son iguales 2 a 2. El rombo, por su parte, tiene sus lados iguales y sus ángulos iguales 2 a 2. Por último, el romboide, tal y como ves en la imagen, tiene sus lados y sus ángulos iguales 2 a 2. Otra forma de clasificar a los cuadriláteros es hablando de los no paralelogramos. Los cuadriláteros no paralelogramos son los que no cumplen la condición de los paralelogramos. El trapecio, por ejemplo, solo tiene dos lados paralelos. El trapezoide, por su parte, no tiene ni un lado paralelo. Además de los triángulos y los cuadriláteros, existen otras figuras que clasificamos según su número de lados. El pentágono, que tiene 5 lados. El hexágono, de 6. El heptágono, de 7. Los polígonos de 8 lados se llaman octógonos. Los de 9, eneágonos. Los de 10, decágonos. Lo cierto es que no existe un máximo de cantidad de lados para un polígono. Como curiosidad, deciros que el megágono tiene 1.000.000 de lados. ¿Y cómo medimos los polígonos? Podemos medir el perímetro, que es la suma de la longitud de todos los lados de una figura. O podemos medir el área, que es la superficie interior del polígono. Para calcular el área de un polígono debemos utilizar unas fórmulas matemáticas que ahora veremos. Para calcular el área de un triángulo debemos multiplicar la base por la altura y dividir el resultado entre 2. En el caso del cuadrado, multiplicamos lado por lado. Para averiguar el área de un rectángulo, multiplicamos la base por la altura. Para la superficie de un rombo, multiplicamos la diagonal mayor por la diagonal menor y el resultado lo dividimos entre 2. En el caso del romboide, multiplicamos la base por la altura. Pero cuidado, la altura del romboide es la distancia perpendicular desde cualquier punto de la base a un punto de su lado paralelo. El área de los trapecios se calcula sumando la base mayor y la base menor por la altura y dividiendo el resultado entre 2. Para calcular el área de cualquier otro polígono regular, independientemente de su número de lados, debemos multiplicar el perímetro del polígono por la apotema y dividir el resultado entre 2. Por último, os enseñaremos a calcular el área de un círculo. Para ello, debéis saber que el número pi tiene un valor aproximado de 3,14. El área de un círculo se calcula multiplicando el diámetro por el número pi. Hasta aquí un nuevo vídeo de las maravillas del tercer ciclo. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y seguirnos en nuestras cuentas de Instagram y TikTok. Nos vemos pronto.